Hola, soy la profesora Magali del curso de lenguaje y hoy vamos a resolver la práctica número 2 acerca de la realidad lingüística del Perú. A continuación vamos a resolver la primera pregunta. Dice, el Perú es un país multilingüe, ¿no? Entonces, como podemos observar en esta pregunta, lo que tenemos que hacer es determinar cuál es el momento en el cual se inicia la realidad multilingüística de nuestro país. En la primera alternativa dice a partir del siglo XX. Entonces, como se puede notar, esa alternativa es falsa, ya que la realidad multilingüística de nuestro país no surge necesariamente en esta época. Ahora, desde la conquista, tampoco, porque desde mucho más antes ya venía ocurriendo este fenómeno. En cambio, en la alternativa C, podemos observar que se menciona desde la época preinca, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos observando una afirmación correcta. Esa vendría a ser la clave, ya que las lenguas, la variedad lingüística de nuestro país no se da necesariamente desde la llegada de los españoles, sino mucho antes que ella. Por esa razón es la clave. Ahora, debido a la globalización, no. En la alternativa D sería falsa. ¿Por qué? Porque la globalización es un fenómeno más bien por el cual se evita el multilingüismo y se generaliza una lengua, como puede ser el caso del inglés. Ahora, solo en la zona andina también es una alternativa falsa, debido a que no es necesariamente el lugar o la región en la cual se dé el multilingüismo. El multilingüismo existe en toda la extensión de nuestro país. Por lo tanto, la clave, nuevamente reitero, viene a ser la C. La segunda pregunta, la realidad lingüística del Perú muestra mayoritariamente. Como podemos observar en esta pregunta, nosotros tenemos que tratar de hallar una alternativa en la cual se destaque una característica general o mayormente extendida en todo nuestro país. Por eso un aspecto importante en la respuesta tendrá que ser hallar un rasgo mayoritario. En la alternativa A dice bilingües en lenguas peruanas. Nuestro país no es un país mayoritariamente bilingüe porque no se utilizan dos lenguas, ¿no? En su mayor extensión. En la segunda, en la alternativa B, dice monolingües alfabetizados. ¿Eso qué quiere decir? Que en nuestro país mayoritariamente se utiliza una sola lengua, la cual se entiende viene a ser el español. Ahora, alfabetizados, ¿por qué? Porque la mayoría de peruanos saben leer y escribir. Por lo tanto, esta sí vendría a ser una afirmación correcta, ¿no? Ahora, políglotas alfabetizados es una afirmación falsa, debido a que en nuestro país la mayoría de los peruanos no hablamos diferentes lenguas. Monolingües no alfabetizados querría decir que en el Perú, ¿no?, los hablantes no saben leer ni escribir, y esa afirmación es falsa, ¿no? Y en la E dice bilingües en lenguas extranjeras. O sea, en el Perú no se habla mayoritariamente otro idioma, ¿no?, otra lengua como el inglés o el portugués. O sea, principalmente usamos una sola, que es el español, y una lengua amerindia importante es el quechua, ¿no? Entonces, la afirmación correcta sería la alternativa B. En esta pregunta nos dicen, señale la opción donde aparecen nombres de países que forman parte del área dialectal de la lengua española. Entonces, tenemos que hallar aquella alternativa en la cual los países que se nombran o se enumeran hablan principalmente la lengua española. En la alternativa A dice España e Italia, ¿verdad? Por lo tanto, esa alternativa no sería la clave, debido a que en Italia se habla básicamente otra lengua que viene a ser el italiano. En la alternativa B dice Filipinas y Canadá. El detalle es que Canadá es un país bilingüe en el cual se hablan otras lenguas como el francés y el inglés. En la alternativa C dice Haití y Ecuador. Haití es un país en el cual se hablan diferentes lenguas, pero una de ellas, ¿no?, viene a ser el francés. En la D
se menciona a las Islas Canarias y Nicaragua. Recordemos que las Islas Canarias es un archipiélago que se encuentra ubicado al sur de España, en el Océano Atlántico. En estas islas sí se utiliza el español, así como también en el país americano de Nicaragua hablan esta lengua, ¿no? Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra E. Sin embargo, en la E, Portugal es una nación en la cual se habla esta lengua que lleva el mismo nombre, ¿no? El portugués. En esta pregunta dice, marque la opción en la que solo aparecen nombres de lenguas prelatinas habladas en la península ibérica. Bien, ¿qué es lo que tenemos que recordar en esta pregunta? Debemos de tomar en cuenta cuáles fueron las lenguas habladas en esta zona, en España, llamada antiguamente península ibérica, antes de la expansión del latín. Entre ellas, recordemos de que se hablaba el íbero, el vasco, el celta, el tartesio, el fenicio y el griego. Por lo tanto, la alternativa que presenta la secuencia exacta de lenguas prelatinas viene a ser la alternativa E. En esta alternativa nos piden señalar la opción en la que las palabras resaltadas constituyen americanismos. En la alternativa A podemos observar las palabras chirimoya, ¿verdad? Y pacay. Como podemos observar, estas voces aluden a palabras que denotan frutos, ¿no? Frutos o productos, alimentos nativos de América. Por lo tanto, esta sería la respuesta correcta. Ambos son americanismos, son palabras que proceden de lenguas americanas. En cambio, en la alternativa B, las palabras chacra, ¿no? Chacra es una palabra que sí, efectivamente procede del quechua, es un americanismo, pero la palabra limón procede del árabe. Entonces, por esa razón no es la clave. En la C, la palabra niños es una voz que proviene del latín. Cancha es una voz del quechua, entonces esa sí es un americanismo. Y la palabra fútbol es una voz que proviene del inglés, mientras que la palabra balón procede del francés. Entonces aquí podemos observar una diversidad de palabras de latín, inglés, francés. Por esa razón no es la clave. En la letra D, por ejemplo, observamos la palabra hacienda. Hacienda proviene del latín, ¿no? Colina también es un latinismo y pueblo también es un latinismo. Entonces, por esa razón no es clave. Y en la E, la palabra doctor, la palabra cabaña y la palabra madera, todas ellas constituyen latinismos. Entonces, la respuesta correcta efectivamente está en la letra A. En esta pregunta nos dicen seleccione la opción donde aparecen solo, ese es un detalle importante que tenemos que resaltar en la pregunta, solo nombres de lenguas románicas o neolatinas. Bueno, para poder contestar adecuadamente esta pregunta tenemos que saber de que las lenguas románicas o neolatinas se entienden como aquellas que han surgido a partir de la evolución o cambios que sufrió el latín, ¿no? A eso se entiende por lenguas románicas. Dentro de ellas tenemos al castellano, tenemos al francés, el catalán, el italiano, el portugués, el sardo, el provenzal, el rumano y el romanché. Entonces, como se deduce, la alternativa que está presentando la secuencia de lenguas románicas está en la alternativa D. Esa sería la clave. En esta pregunta hay que relacionar o correlacionar los préstamos lingüísticos que ha recibido el español con el nombre de su lengua correspondiente, ¿no? O sea, es decir, tenemos que unir la palabra y el origen de esta palabra. En la letra A, por ejemplo, vamos a destacar a la palabra champán. Esta palabra, como ustedes recordarán, es una palabra que proviene del francés, ¿no?
A las palabras que proceden de esta lengua se les llama galicismos. En la alternativa B vamos a observar en especial a la palabra álgebra. Esta palabra, como debemos saber, es de origen árabe, por eso se les llama arabismos. En la alternativa C vamos a destacar al término chullo. Este término, esta palabra, es de origen americano, es una voz americana, es un americanismo. Así como en la alternativa D observamos la palabra mouse, ¿no? La cual se entiende como una voz que proviene del inglés. Como es de este origen, se les llama en consecuencia anglicismo. Y por último, en la alternativa E, observamos el término déficit, el cual es una palabra que proviene del latín. En consecuencia, se le llama latinismo. En esta pregunta nos dicen, elija el enunciado conceptualmente correcto. En la A señala, lingüísticamente, el quechua es un idioma en el Perú. Esta alternativa realmente es falsa debido a que el quechua no tiene un estatus tan importante y no es una lengua generalizada en todo nuestro país. Por lo tanto, es falsa. En la letra B dice, el castellano llegó al Perú a fines del siglo XV. Ese enunciado también es falso porque en realidad llegó aproximadamente en el siglo XVI. En la alternativa C dice, la lengua aymara es propia de monolingües ágrafos. Esa alternativa también es falsa porque no necesariamente esta lengua es hablada por monolingües. También puede ser hablada por personas bilingües, ágrafos o no ágrafos. Es decir, por personas que hablan diferentes lenguas, por ejemplo, el aymara y el español, el aymara y el quechua, ¿no? Y personas que saben leer y escribir. O también es posible de que no lo sepan. Entonces, por esa razón, como hay varias posibilidades de que la lengua aymara sea hablada por diferentes hablantes, este enunciado es falso. En la alternativa D dice, dentro del área andina se hablan diferentes lenguas. Como ustedes recordarán, en la zona andina tenemos diferentes lenguas. En los Andes, ¿no? Se puede hablar, por ejemplo, lenguas de la familia quechua, diferentes variedades del quechua, como también lenguas de la familia aru. Entre ellas tenemos, por ejemplo, recordarán el aymara y el cauqui, ¿no? Entonces, el enunciado D sería correcto, porque efectivamente se hablan diferentes lenguas. Esa sería la respuesta. En cambio, en la alternativa E dice, el español es la lengua principal de toda América del Sur. Y ese enunciado es falso, debido a que aquí en América del Sur también se pueden hablar otras lenguas, como por ejemplo el portugués. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de suscribirse, colocar sus comentarios y poner me gusta.